El frío del metal se filtraba a través de la delgada manta, un frío húmedo y penetrante que parecía adherirse a los huesos. Javier yacía inmóvil en el suelo de su vieja furgoneta, escuchando la respiración acompasada de su hija Sofía, un sonido frágil, en el silencio opresivo de la noche. El aire dentro del vehículo era viciado, una mezcla agria de tela vieja, la vaga esencia de gasolina y el miedo palpable de Javier. Cada vez que el viento soplaba afuera, la furgoneta se balanceaba ligeramente, un recordatorio constante de su precaria situación, de cómo su vida entera se había reducido a esta caja de acero oxidado aparcada en un camino de tierra anónimo. Sentía el peso aplastante del fracaso sobre su pecho, tan físico y real como el cuerpo dormido de su hija a su lado. El calor que ella desprendía era el único punto de anclaje en un océano de desesperación helada. Cerró los ojos con fuerza, pero la oscuridad interior era aún más aterradora que la que le rodeaba, llena de facturas impagadas y promesas rotas. Su corazón latía con un ritmo lento y pesado. Con un cuidado infinito para no despertar a Sofía, se incorporó y sacó la cartera de su bolsillo trasero. El cuero estaba gastado y agrietado, un reflejo perfecto de su propia alma. Dentro, un único billete de 50 euros. Lo alisó sobre su rodilla, el papel casi transparente bajo la débil luz de una farola lejana. 50 euros, era todo. La indemnización por una vida de trabajo, la liquidación de sus sueños. El recuerdo del aviso de desahucio todavía le quemaba en la mente. El papel clavado en la puerta, las palabras impersonales y crueles que sentenciaban su final. Luego, la llamada telefónica, la voz de su principal cliente, concisa y sin emoción, diciéndole que ya no necesitaban sus servicios. Un castillo de naipes derrumbado por un soplo. Contó las últimas monedas que tintinearon tristemente en su palma, sumando apenas unos euros más. Sintió la náusea de la ansiedad subir por su garganta. No era suficiente para la gasolina. No era suficiente para la comida. No era suficiente para nada. Una risa amarga y silenciosa murió en su garganta. Era un carpintero sin madera. Un padre sin hogar. Sofía tosió en sueños. Un sonido pequeño y seco que partió el corazón de Javier en 1000 pedazos. Le ajustó la manta sobre los hombros, sus dedos callosos rozando la piel suave de su mejilla. Tenía 8 años, y su único mundo era el interior de esta furgoneta. Recordó su pregunta de esa misma tarde, su vocecita llena de una inocencia que él ya no poseía. «Papá, ¿mañana podremos comprar galletas de chocolate?» Javier había logrado esbozar una sonrisa, una máscara frágil que apenas ocultaba el pánico que sentía. «Ya veremos, cariño. Duerme ahora». Cada una de sus respiraciones era una acusación. Le había prometido a su difunta esposa que siempre cuidaría de ella, que nunca le faltaría de nada, y ahora la tenía durmiendo en el suelo de un vehículo, con el estómago vacío y el frío calándole los huesos. Lágrimas silenciosas y calientes rodaron por las sienes de Javier, perdiéndose en la oscuridad. Eran lágrimas de rabia, de impotencia, pero sobre todo, de un amor tan profundo y desesperado que dolía físicamente. La propia furgoneta, su antigua compañera de trabajo y símbolo de su autonomía, se había convertido en su prisión. El indicador de combustible llevaba 2 días marcando la reserva. Una luz roja intermitente que parpadeaba como un ojo burlón en la penumbra del salpicadero. El motor había tosido y rateado la última vez que lo arrancó, una advertencia gutural de que su tiempo se agotaba. Afuera, el mundo seguía girando, ajeno a su drama. Coches pasaban por la carretera cercana, faros que barrían fugazmente el interior de su celda metálica antes de desaparecer, llevándose consigo cualquier atisbo de conexión con la normalidad. En la parte trasera, junto a una lata de judías a medio terminar y 2 botellas de agua, descansaba su caja de herramientas. El olor a metal y aceite de linaza era un fantasma de su vida anterior. Esas herramientas, que en sus manos habían creado muebles hermosos y estructuras sólidas, ahora yacían inertes, tan inútiles como él se sentía. El aislamiento era total, una burbuja de miseria flotando en la indiferencia del universo. Una quietud profunda se instaló, el tipo de silencio que sigue a una catástrofe. Javier apoyó la cabeza contra la ventanilla helada. El contacto del cristal frío contra su frente ardiendo de preocupación era casi un alivio. Ya no había planes.
Ya no había opciones. Había tocado fondo, un fondo rocoso y frío en el que la esperanza no podía echar raíces. Miró la silueta de los árboles recortada contra un cielo sin estrellas y sintió un vacío inmenso, una rendición total. Su mente, agotada de buscar soluciones, se quedó en blanco. Solo quedaba el frío, el hambre sorda y la presencia dormida de su hija, la única razón por la que su corazón seguía latiendo. El hombre que construía hogares ya no tenía uno. El padre que debía proteger a su hija la estaba exponiendo al peligro. No quedaba nada, solo la noche interminable y la pregunta silenciosa que gritaba en su interior. ¿Y ahora qué? El futuro era un muro de hormigón, y él estaba a punto de estrellarse contra él. En medio de esa nada absoluta, una imagen mental surgió con la fuerza de un relámpago en una noche sin luna. Era su abuelo, un hombre del Cécid, de rostro severo y manos callosas, que rara vez sonreía. Pero Javier recordó un verano, muchos años atrás, la voz grave del anciano hablando en susurros sobre el refugio de los Pirineos, una parcela olvidada, un pedazo de tierra con una pequeña cabaña y un viejo búnker de la Guerra Fría, un último bastión por si el mundo decidía acabar. En ese momento, para el Javier niño, había sido solo una historia de espías. Ahora, para el Javier hombre, era una cerilla encendida en la más profunda oscuridad. Sintió un espasmo en el pecho, no de dolor, sino de una adrenalina desesperada. No era una opción, era la única opción. Miró el contorno dormido de Sofía, su aliento creando una pequeña nube de vaho en el aire gélido. Tenía que intentarlo. Era una apuesta final, un todo o nada con el destino como croupier. Se inclinó sobre la guantera, sus dedos entumecidos buscando a tientas hasta encontrarlo. Un mapa de carreteras viejo y arrugado. Lo extendió sobre el volante. La débil luz de la luna filtrándose por el parabrisas sucio era apenas suficiente para descifrar las líneas finas y los nombres de pueblos casi borrados. La voz de su abuelo resonaba en su memoria, guiándole, cerca de Canfranc, pero fuera de las rutas, donde nadie mira. Javier encontró el punto, un minúsculo círculo dibujado a lápiz hacía décadas. El viaje consumiría hasta la última gota de gasolina, el último céntimo de sus 50 euros. Era una locura, un salto de fe desde el borde de un precipicio. Pero la alternativa era quedarse allí, esperando a que el frío o el hambre los consumieran lentamente. La imagen de Sofía temblando en sueños fue el empujón que necesitaba. Dobló el mapa con una precisión repentina y decidida. El sonido del papel al plegarse fue como un juramento. Susurró una oración al aire viciado de la furgoneta, una plegaria no a un Dios en el que ya no creía, sino al fantasma de su abuelo y a la suerte esquiva que le había abandonado. Era hora de moverse. La inercia era la muerte. Giró la llave en el contacto. El motor protestó con una serie de toses secas y un estertor metálico antes de, milagrosamente, cobrar vida con un ralentí inestable. La luz roja de la reserva de combustible parpadeó con una urgencia casi insultante en el oscuro habitáculo. Javier puso la marcha con una delicadeza quirúrgica, sus nudillos blanqueados sobre la palanca de cambios. Cada presión sobre el acelerador era medida, calculada, un ejercicio de autocontrol extremo. Sofía se removió a su lado, abriendo los ojos. «Papá, ¿a dónde vamos?» Javier tragó saliva, forzando una sonrisa que no sentía. «A una aventura, cariño. Vamos a encontrar nuestra nueva casa en las montañas». El brillo de emoción en los ojos somnolientos de su hija fue una puñalada de amor y culpa. Se aferró a esa pequeña chispa de alegría infantil, mientras la furgoneta se adentraba lentamente en la carretera, dejando atrás su último fracaso y dirigiéndose hacia una esperanza tan frágil como el cristal. El viaje había comenzado. No había vuelta atrás. No quedaba nada a lo que volver. A medida que avanzaban, el monótono paisaje de los suburbios industriales dio paso a campos abiertos y luego a las primeras estribaciones de las montañas. La carretera comenzó a ascender, serpenteando entre colinas cada vez más pronunciadas. El aire que entraba por la ventanilla entreabierta cambió. Se volvió más afilado, más limpio, cargado con el olor a pino y tierra húmeda. La furgoneta gemía en las pendientes, el motor esforzándose bajo la tensión.
Compartieron las últimas rebanadas de pan de molde y los últimos sorbos de una botella de agua. El estómago de Javier era un nudo de hambre, pero se aseguró de que Sofía comiera la mayor parte, mintiendo y diciendo que ya había comido. El rugido de sus tripas era un recordatorio constante de su precariedad, pero la visión de los picos nevados en la distancia, majestuosos e indiferentes, alimentaba una determinación casi febril. Se sentía como un peregrino antiguo, viajando no por fe religiosa, sino por el instinto más primario de supervivencia, el de un padre protegiendo a su cría. La aguja del indicador de combustible ya no se movía. Estaba muerta, apoyada en el fondo de la un epitafio para su viaje motorizado. Cada kilómetro se sentía como un regalo robado. La carretera asfaltada se convirtió en una pista forestal llena de baches, un camino de tierra y grava que sacudía violentamente la furgoneta. El sonido de las piedras golpeando los bajos del vehículo era una tortura rítmica, cada impacto un posible final. Javier sentía un sudor frío recorrerle la espalda, pegándole la camisa al asiento. El mapa indicaba que estaban cerca, peligrosamente cerca. La tensión en el aire era tan densa que se podía masticar. El motor empezó a fallar, dando tirones y perdiendo potencia. Sofía, que se había quedado dormida, se despertó por los bandazos. ¿Ya llegamos, papá? Javier solo pudo asentir, sus ojos fijos en la pista que se perdía entre los árboles, su mandíbula apretada hasta doler. Estaban corriendo una carrera contra la física, y estaban a punto de perder. La esperanza y el terror luchaban por el control de su corazón. Y entonces, sucedió. Con un último tosido ahogado, el motor se silenció. El vehículo se deslizó unos metros por inercia y se detuvo. El silencio que siguió fue absoluto, profundo, casi sagrado. Un silencio que solo se encuentra en lo alto de las montañas, roto únicamente por el susurro del viento entre las coníferas. Habían llegado, frente a ellos, en un pequeño claro invadido por la maleza. Se alzaba la promesa de su abuelo. Pero no era una cabaña, era un esqueleto, un amasijo de vigas podridas y tablas sueltas que apuntaban al cielo gris como los dedos de un cadáver. La esperanza que había impulsado a Javier durante las últimas horas se desintegró instantáneamente. Sintió cómo se le helaba la sangre en las venas, un frío mucho más intenso que el de la noche anterior. La falsa esperanza se reveló por lo que era, una broma macabra del destino. El peso de su fracaso volvió, aplastándolo contra el asiento. Había gastado todo lo que le quedaba para llegar a otra ruina, a un final aún más desolador. Bajó de la furgoneta, el sonido de sus botas sobre la hojarasca seca y las ramitas crujientes resonando en el claro silencioso. Caminó, como un autómata, hacia los restos de la estructura. El olor le golpeó primero, una mezcla nauseabunda de madera podrida, moho, y la humedad rancia de décadas de abandono. El techo se había derrumbado por completo en el centro, creando un cráter de escombros. Las paredes que quedaban en pie estaban cubiertas de un líquen verdinegro y se deshacían al más mínimo contacto. Metió la cabeza por el hueco de lo que una vez fue una ventana y vio el interior devastado por los elementos. Era inhabitable, peor que inhabitable. Era peligroso. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Esto no era un refugio, era la tumba de un sueño. Se apoyó contra una viga que aún parecía sólida, sintiendo la madera húmeda y porosa bajo su mano, y cerró los ojos. La desesperación era un pozo sin fondo, y acababa de dar un paso más hacia el abismo. No había nada, absolutamente nada. Papá, esta no es la casa, ¿verdad? La vocecita de Sofía, cargada de una confusión inocente, flotó en el aire quieto y cortó a Javier más profundo que cualquier cuchillo. Se giró y la vio de pie junto a la furgoneta, envuelta en su manta, una figura diminuta y frágil en medio de tanta desolación. La pregunta rompió la delgada cáscara de autocontrol que Javier había logrado mantener. Sintió un nudo ardiente en la garganta y el escozor de las lágrimas en sus ojos, pero las contuvo con un esfuerzo sobrehumano. No podía derrumbarse delante de ella. No ahora. Se obligó a tragar el nudo de desesperación y caminó hacia ella, agachándose para estar a su altura. La aventura que le había prometido, la nueva casa, ahora se sentía como la mentira más cruel que jamás había contado.
El peso de su paternidad fallida era insoportable. Había arrastrado a su hija a la nada, persiguiendo el fantasma de una historia. Su fracaso no era solo suyo. Ahora tenía el rostro asustado y expectante de Sofía. Su mirada, frenética, barrió la propiedad en un último y patético intento de encontrar algo, cualquier cosa, y entonces, sus ojos se detuvieron. Casi oculta por la maleza y enclavada en la ladera de la colina que se elevaba detrás de la cabaña en ruinas, había una forma antinatural, un rectángulo de hormigón gris, cubierto de musgo y enredaderas. En su centro, una puerta de acero macizo, el óxido formando patrones de color sangre sobre su superficie. El búnker, la segunda parte de la historia de su abuelo, no era un cuento. Era real, una cicatriz de hormigón en la piel de la montaña. Era feo, amenazante y desprendía un aura de abandono y secreto. Pero era sólido. Era una estructura intacta en medio de la podredumbre. Una nueva forma de esperanza, mucho más sombría y pragmática que la anterior, comenzó a arraigar en el corazón helado de Javier. No era la esperanza de un hogar, sino la esperanza primal de un techo, de cualquier techo. Era su última, terrible opción. Tomó la mano pequeña y fría de Sofía. Vamos, cariño. Hay algo más. La parte secreta de la casa, su propia voz sonaba extraña, lejana. Juntos, se abrieron paso a través de las zarzas y los arbustos espinosos, las ramas arañando su ropa y su piel. A medida que se acercaban, el aire se volvía notablemente más frío. Se detuvieron frente a la puerta de acero. Era una visión intimidante, una entrada a las entrañas de la tierra. Tenía una gran manivela en forma de rueda en el centro, soldada por el tiempo y el óxido. Parecía sellada para la eternidad. Javier apoyó el hombro y empujó con toda su fuerza. El metal ni se inmutó. Era como empujar la propia montaña. Un gruñido de frustración escapó de sus labios. La desesperación amenazó con ahogarlo de nuevo, pero la visión de Sofía tiritando a su lado encendió una furia fría en su interior. No se rendiría aquí, no frente a esta puerta. Esta puerta era la única barrera entre su hija y una noche a la intemperie en la montaña. Volvió a la furgoneta, el corazón latiendo con un ritmo salvaje. Abrió la caja de herramientas. El sonido de los metales chocando entre sí era música para sus oídos. Agarró una palanca de hierro, pesada y fría. El peso del acero en sus manos le devolvió una pizca de su antiguo yo. El carpintero, el constructor. Volvió a la puerta del búnker, sus pasos ahora firmes y decididos. Introdujo el extremo aplanado de la palanca en el resquicio entre la puerta y el marco de hormigón. El metal chirrió en protesta. Javier hizo palanca, usando una roca como punto de apoyo. Todo su peso, toda su frustración y todo su miedo concentrados en un solo movimiento. Sus músculos gritaron, las venas de su cuello se marcaron por el esfuerzo. El sonido del metal raspando contra el metal, un chirrido agudo que le perforó los tímpanos, resonó en el bosque silencioso. Hubo un gemido, un crujido, el sonido de décadas de óxido rindiéndose a la fuerza bruta. Un olor a metal viejo y humedad llenó el aire. Con un último y ensordecedor chillido de metal torturado, la pesada puerta de acero cedió. Se movió hacia adentro, apenas unos centímetros, pero fue suficiente. Una ráfaga de aire viciado y helado salió del interior, golpeándoles con una fuerza casi física. El olor era indescriptible, una amálgama repugnante que hizo que Javier retrocediera, tapándose la nariz y la boca. Olía a humedad encerrada, a moho milenario, a metal oxidado y aceite rancio. Pero había algo más debajo, una nota extraña y perturbadora. Era el olor del tiempo detenido, de aire que no había circulado en medio siglo, el olor de un espacio sellado y olvidado, el olor a tumba. La náusea subió por la garganta de Javier. Apartó a Sofía detrás de él, protegiéndola instintivamente de la oscuridad y del hedor que emanaba de aquella boca negra abierta en la ladera de la colina. La puerta estaba abierta, pero la pregunta que ahora le atenazaba era si se atrevía a entrar en lo que hubiera al otro lado. Sacó su teléfono, la batería casi agotada, y activó la linterna. El haz de luz blanca y temblorosa penetró en la oscuridad total, revelando un espacio que parecía tragarse la luz. Era una habitación única y larga, construida enteramente de hormigón desnudo. Las paredes, el suelo,
El techo, todo era una masa gris y uniforme. El haz de luz se reflejaba en las paredes, que parecían llorar, cubiertas por una fina capa de condensación que brillaba siniestramente. El suelo estaba resbaladizo, cubierto por una pátina de mugre y moho. Una ola de claustrofobia instantánea se apoderó de Javier. El aire era pesado, difícil de respirar. Se sentía como si estuviera parado en el umbral del estómago de una bestia de hormigón. Avanzó un paso, el eco de su pisada rebotando en las paredes desnudas. El silencio aquí dentro era diferente. Era un silencio presurizado, pesado, que aplastaba los oídos y magnificaba el sonido de su propia respiración agitada. No era un refugio, era una trampa. A medida que movía la luz, las sombras retrocedían para revelar el contenido del búnker. Estaba lleno de los detritos de una era olvidada. Cajas de madera con insignias militares estampadas se deshacían en montones de astillas, derramando su contenido irreconocible. Bidones metálicos, cubiertos de una gruesa costra de óxido, estaban apilados en un rincón. Divisó lo que parecían ser pilas de viejos uniformes de lana, ahora devorados por las polillas y el moho hasta convertirse en jirones sin forma. Todo estaba cubierto por una capa de polvo tan espesa como un sudario y entrelazado con telarañas que parecían cuerdas grises. El olor a descomposición era más fuerte aquí, una mezcla del deterioro lento y orgánico de la tela y la madera, y la corrosión fría e inorgánica del metal. Era una cápsula del tiempo, sí, pero una que contenía solo decadencia y olvido. Un museo de la inutilidad. Y ahora, este iba a ser su hogar. La ironía era tan amarga que casi le hizo reír. Javier barrió el suelo con el pie, encontrando un rincón que parecía marginalmente menos húmedo que el resto. Extendió la única manta seca que les quedaba sobre el frío hormigón. La tela de colores vivos parecía absurdamente fuera de lugar en aquel mausoleo monocromático. «Aquí dormiremos esta noche, Sophie», dijo, y su voz sonó hueca, desprovista de toda emoción. Sofía, con una resiliencia que le partió el alma, simplemente asintió. Se acurrucó sobre la manta y se hizo un ovillo, buscando un calor que no existía. Javier se quedó de pie en el centro del búnker, la débil luz de su teléfono creando un pequeño charco de visibilidad en un océano de negrura. Había tocado fondo. Lo había perdido todo. Había apostado lo último que le quedaba, y había perdido de nuevo. Había sacado a su hija de una furgoneta fría para meterla en una cripta subterránea y helada. La esperanza no solo había sido falsa, había sido un señuelo cruel. Sintió un vacío absoluto, una rendición total. Estaba derrotado. Javier se dedicó a la tarea de hacer habitable un rincón de la tumba de hormigón con la energía entumecida de un autómata. El objetivo ya no era construir un hogar, sino simplemente sobrevivir a la noche. Sus manos de carpintero, acostumbradas a la calidez de la madera, ahora se enfrentaban al frío hostil del metal y el hormigón. Agarró el primero de una pila de bidones de agua oxidados, con la intención de arrastrarlos y despejar un espacio para Sofía. El metal, debilitado por décadas de corrosión, gimió bajo la presión de sus dedos. Un polvo rojizo de óxido se desprendió, manchando sus manos y su ropa, una marca visible de su nueva y sórdida realidad. El sonido del bidón al ser arrastrado por el suelo de hormigón fue un chillido espantoso, un eco metálico que rebotó en las paredes desnudas, amplificando la soledad y el vacío del lugar. El aire que movió levantó un polvo antiguo que le hizo toser, un polvo que sabía a tiempo y a fracaso. Cada movimiento era un esfuerzo monumental, no solo físico, sino también mental, una lucha contra la parálisis de la desesperación que amenazaba con devorarlo por completo. Sofía, acurrucada en la manta, observaba a su padre con ojos grandes y silenciosos. Ya no preguntaba, parecía entender, con la intuición precoz de los niños que han visto demasiado, que las preguntas ya no tenían respuestas fáciles. El haz de luz del teléfono de Javier, apoyado sobre una caja de madera podrida, cortaba la penumbra, creando un escenario teatral de sombras danzantes. Mientras Javier luchaba con un segundo bidón, aún más pesado y obstinado que el primero, Sofía se levantó y se acercó a la pared. Su pequeña figura era un contraste conmovedor contra la mole de hormigón gris y las formas oxidadas. Estaba explorando, no con la alegría de un niño en una aventura,
sino con la curiosidad silenciosa de quien se adapta a un entorno extraño y hostil. Pasó sus deditos por la superficie fría y húmeda del hormigón, dejando un rastro limpio en la fina capa de suciedad. Javier, por un momento, dejó de empujar y la observó. El amor que sentía por ella era un dolor físico en su pecho, el único sentimiento que no se había congelado en su interior. Fue entonces cuando la vocecita de Sofía rompió el silencio presurizado del búnker. No fue un grito, sino un susurro lleno de perplejidad. «Papá, mira». No había emoción en su tono, solo una observación tranquila. Javier se giró, siguiendo la dirección que señalaba el pequeño dedo de su hija. Apuntaba a un espacio detrás de la pila de bidones que él estaba intentando mover, a un estante metálico empotrado en la pared que apenas era visible en la penumbra. Estaba cubierto por la misma capa de polvo y telarañas que lo impregnaba todo. Un estante olvidado que probablemente llevaba medio siglo sin ser tocado. Javier frunció el ceño, no entendiendo qué podía haber llamado la atención de su hija en aquel rincón de decrepitud. Probablemente un bicho de aspecto extraño o una mancha de óxido con una forma peculiar. «Ahora voy, cariño. Déjame mover esto primero», dijo, su voz sonando áspera por el esfuerzo. Pero Sofía no apartó el dedo. «No, papá, mira ahora». Había una insistencia tranquila en su voz que le hizo detenerse. Javier se acercó, agachándose junto a ella, y dirigió el haz de luz del teléfono hacia el estante polvoriento. Al principio, no vio nada fuera de lo común. Más polvo, más óxido, más telarañas. Pero entonces, sus ojos se ajustaron a la luz y lo que vio hizo que su corazón se detuviera por un instante. Allí, en el centro del estante, en un pequeño claro abierto en la gruesa capa de polvo, había objetos que no pertenecían a ese lugar, a esa época. Eran imposibles. Una barra de pan, todavía fresca y con una corteza dorada. Junto a ella, un cartón de leche de 1 litro. Su diseño moderno y sus colores vivos eran una afrenta a la paleta monocromática de la decadencia circundante. Y al lado, envuelta en papel encerado, una cuña de queso manchego, su característico color marfil visible a través de un pequeño desgarro en el envoltorio. Javier sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Parpadeó pensando que era una alucinación, un espejismo provocado por el hambre y el agotamiento. Pero no, los objetos seguían allí, sólidos, reales, absurdos. Con una mano temblorosa, Javier alargó el brazo y tocó la barra de pan. La corteza crujió ligeramente bajo su dedo. Estaba blanda, fresca. Su mente se negó a procesarlo. Agarró el cartón de leche. El cartón estaba frío al tacto, ligeramente condensado por la humedad del búnker. Sus ojos buscaron frenéticamente la fecha de caducidad impresa en la parte superior. Las palabras y los números parecían bailar ante sus ojos, pero finalmente logró enfocarlos. La fecha era de la semana siguiente. Un pavor helado se apoderó de Javier, un miedo mucho más profundo y visceral que el de la pobreza o el del fracaso. El hambre fue reemplazada instantáneamente por una oleada de adrenalina y terror. Esto no tenía sentido. Estaban en un búnker sellado, en medio de la nada. La puerta había estado cerrada por décadas. Era imposible, pero la prueba estaba en sus manos. Alguien había estado allí, y no hacía mucho tiempo. La sensación de aislamiento que había sido tan opresiva ahora se transformó en una sensación aterradora de no estar solos. Javier agarró a Sofía por el hombro y la atrajo hacia él, poniéndose de pie de un salto. Su instinto protector se disparó. Barrió la oscuridad del búnker con el haz de luz, esperando ver una figura acechando en las sombras. Pero no había nada. Solo las paredes de hormigón y los ecos de su propia respiración agitada. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un tambor frenético en el silencio sepulcral. ¿Quién había dejado la comida? ¿Y por qué? ¿Era una trampa? ¿Un juego de algún loco que vivía en las montañas? ¿Estaban observándolos en ese mismo instante? La paranoia se apoderó de él como una fiebre. Cada sombra parecía moverse. Cada gota de agua que caía del techo sonaba como un paso. Cogió la pesada palanca de hierro que había usado para abrir la puerta. Su peso era un consuelo precario. «No te separes de mí», le susurró a Sofía, su voz tensa y baja. La niña asintió, sus ojos fijos en el rostro de su padre, reflejando su miedo. El misterio había eclipsado por completo a la miseria.
Trató de pensar lógicamente, de luchar contra el pánico que amenazaba con paralizarlo. Si alguien había dejado la comida, tenía que haber una forma de entrar y salir del búnker que no fuera la puerta principal que él había forzado. La idea era aterradora, pero también la única explicación racional. Volvió su atención a la pared detrás del estante. Era una pared de hormigón macizo, idéntica al resto del búnker. O eso parecía. Pasó la palma de su mano sobre la superficie fría y húmeda, buscando cualquier irregularidad, cualquier fisura, cualquier cosa. No encontró nada. La pared era lisa, uniforme, sin juntas visibles. Se sentía como una locura, como buscar una puerta secreta en una película de espías. Pero la comida fresca era una prueba irrefutable de que algo no era lo que parecía. El búnker guardaba un secreto, y él estaba decidido a descubrirlo, no por curiosidad, sino porque su vida y la de su hija podían depender de ello. El miedo se mezclaba ahora con una determinación feroz. Fue entonces cuando lo sintió. Una sensación casi imperceptible en la punta de sus dedos. Una corriente de aire. Era minúscula. Un susurro de frío, apenas distinguible de la humedad ambiental. Pero estaba allí. Retiró la mano y la volvió a acercar lentamente al mismo punto, justo al lado del estante metálico. Sí, definitivamente. Una corriente de aire frío se filtraba desde algún lugar de la pared. El corazón le dio un vuelco. Se arrodilló, acercando su mejilla a la superficie del hormigón. El aire era más perceptible a nivel del suelo, un flujo constante y gélido que le erizó la piel. Su mirada recorrió la base de la pared, buscando el origen de la corriente. No había ningún agujero, ninguna grieta. Era como si el aire estuviera atravesando el propio hormigón. Y entonces se dio cuenta. La sección de la pared donde estaba el estante no era exactamente del mismo color que el resto. La diferencia era casi invisible, una variación de tono tan sutil que solo la habría notado alguien que la estuviera buscando desesperadamente. Golpeó la sección sospechosa con los nudillos. El sonido fue diferente, mientras que el resto de la pared devolvía un golpe sordo y sólido. Esta sección sonó ligeramente hueca. El sonido fue casi ahogado, pero para los oídos afinados de Javier, era tan claro como una campana. Un escalofrío de excitación y temor recorrió su espalda. Era una puerta camuflada, construida con una precisión increíble para que fuera invisible a simple vista. Empezó a presionar y a empujar la sección de la pared con las palmas de las manos, buscando un mecanismo oculto, un resorte, un botón. Recorrió los bordes con los dedos, sintiendo la línea casi imperceptible donde el hormigón falso se encontraba con el real. No había manivela, ni cerradura, ni nada. ¿Cómo se abría? La frustración comenzó a crecer de nuevo. Estaba tan cerca de una respuesta, pero se encontraba de nuevo frente a un muro de piedra. Era un acertijo diseñado por una mente paranoica y brillante. Su mirada se posó de nuevo en el estante metálico. No podía ser una coincidencia que la comida estuviera justo allí. Tenía que ser la clave. Examinó el estante con una nueva intensidad. Estaba atornillado a la pared falsa. Tiró de él, pero estaba firmemente sujeto. Entonces vio algo que había pasado por alto. Uno de los soportes inferiores del estante, el que estaba más cerca del suelo. No estaba oxidado como los demás. Parecía ser de un metal diferente, más oscuro, casi negro, y no estaba cubierto de polvo. Estaba limpio. Con el corazón en la garganta, se agachó y lo agarró. No era un soporte. Era una palanca, ingeniosamente disfrazada. Tiró de ella hacia abajo con un esfuerzo considerable. No hubo un clic, ni un ruido fuerte. Solo un suave siseo, neumático, como el sonido de aire a presión siendo liberado. Y entonces, con una lentitud majestuosa y silenciosa, toda la sección de la pared de hormigón, de casi 2 metros de ancho, comenzó a girar sobre un eje central invisible. El movimiento fue tan suave y silencioso que parecía magia. La pesada puerta de hormigón pivotó hacia adentro, revelando no una cueva o un túnel tosco, sino un pasillo estrecho y oscuro. Una nueva ráfaga de aire salió del pasillo, pero este aire era completamente diferente al del búnker viejo. Era seco, limpio y tenía un olor extraño. Un olor estéril a ozono y a plástico nuevo. Era el olor de la tecnología. Javier se quedó paralizado.
la palanca de hierro todavía en su mano, su mente luchando por comprender el contraste. Pasó de un mausoleo del siglo XX a un portal hacia el siglo XXI en cuestión de segundos. La oscuridad del pasillo era total, pero se sentía diferente, más definida, menos opresiva que la del búnker principal. Era la ausencia de luz, no la presencia de la decadencia. «Papá, ¿qué es eso?», susurró Sofía, su voz llena de asombro. Javier no pudo responder, solo pudo mirar fijamente la negrura, su corazón latiendo con una mezcla de terror y una curiosidad irresistible. Con Sofía aferrada a la pernera de su pantalón, Javier levantó el teléfono y apuntó su linterna hacia el pasillo. Las paredes no eran de hormigón desnudo, sino de paneles metálicos lisos y de color gris claro. El suelo era de goma antideslizante. Unos cables gruesos corrían a lo largo del techo, sujetos con abrazaderas de aspecto profesional. El pasillo se extendía unos 10 metros en línea recta, antes de terminar en otra puerta, esta de acero pulido y con un teclado numérico al lado. Era como haber tropezado con una instalación secreta sacada de una película. Todo el lugar gritaba tecnología, dinero y secreto. La mente de Javier daba vueltas. El búnker de su abuelo no era solo un refugio, era una fachada, una cáscara vacía que ocultaba algo mucho más complejo y moderno. Y quienquiera que lo hubiera construido, tenía recursos casi ilimitados y una necesidad abrumadora de no ser encontrado. La pregunta ya no era quién había dejado la comida, sino qué era este lugar. Se acercó a la puerta de acero al final del pasillo. El teclado numérico brillaba con una suave luz verde. Obviamente, necesitaba un código. Descartó la idea de intentar adivinarlo. La desesperanza amenazó con volver. Había llegado hasta aquí solo para encontrarse con otra barrera impenetrable. Pero al examinar la puerta más de cerca, notó que no estaba completamente cerrada. Estaba entreabierta, apenas 1 milímetro, pero lo suficiente para que una delgada línea de luz se filtrara desde el interior. Parecía que la última persona que había estado aquí se había ido con prisa y no había asegurado la puerta correctamente. Con una cautela infinita, apoyó los dedos en el frío acero y empujó. La puerta se abrió sin hacer el más mínimo ruido, deslizándose sobre bisagras perfectamente engrasadas. La luz del interior se derramó en el pasillo, cegándolo momentáneamente. Cuando sus ojos se ajustaron, lo que vio le robó el aliento. Si el viejo búnker era una tumba, esta habitación era un centro de mando. Era un espacio cuadrado de unos 30 metros cuadrados, brillantemente iluminado por paneles de luz LED en el techo. El aire era fresco y circulaba gracias a un sistema de ventilación cuyo suave zumbido era el único sonido en la habitación. Las paredes estaban cubiertas de pantallas de ordenador, la mayoría apagadas, y mapas topográficos detallados de la región. En un rincón había una pequeña cocina con un microondas y una nevera de acero inoxidable. En otro, un catre militar perfectamente tendido. Y en el centro de la habitación, dominándolo todo, había un gran escritorio de acero. Era un mundo aparte, un universo de orden, tecnología y propósito oculto en las entrañas de la montaña, protegido por una cáscara de abandono y ruina. Javier entró en la habitación, sintiéndose como un intruso en un lugar sagrado y prohibido. Sofía se quedó en el umbral, demasiado intimidada para entrar. La sensación de irrealidad era abrumadora. Hacía unas horas, estaba durmiendo en una furgoneta, sin un céntimo y sin esperanza. Ahora estaba de pie en un búnker secreto de alta tecnología que parecía sacado de la imaginación de un novelista. Su cerebro no podía construir un puente entre esas dos realidades. Caminó lentamente hacia el escritorio de acero. La superficie estaba ordenada y era funcional. Sobre ella, los objetos contaban una historia de vigilancia, comunicación y secreto. Había un teléfono por satélite de aspecto robusto, su antena plegada. A su lado, un ordenador portátil de alta gama, cerrado pero con una pequeña luz que indicaba que estaba en modo de suspensión. Varios discos duros externos estaban apilados pulcramente a un lado, y en el centro del escritorio, el objeto que parecía ser el corazón de toda la operación, una gruesa carpeta de anillas de color negro, abultada por los papeles que contenía. Era la única nota analógica en un mundo digital. Javier sintió una atracción magnética hacia la carpeta. Era como si contuviera todas las respuestas a las preguntas que se agolpaban en su mente.
Con manos que aún temblaban ligeramente, la abrió. La primera sección estaba llena de lo que parecían ser registros financieros, columnas de números, nombres de corporaciones fantasma registradas en paraísos fiscales como las Islas Caimán o Panamá, y esquemas de transferencias bancarias complejas que serpenteaban por todo el mundo. Los números eran astronómicos, cifras con tantos ceros que a Javier le costaba comprender su magnitud. Era una contabilidad de la corrupción, una hoja de ruta detallada del movimiento de dinero ilícito a una escala masiva. Sintió un nudo en el estómago. Esto era mucho más grande y peligroso de lo que jamás podría haber imaginado. No era el escondite de un loco. Era la oficina de alguien que manejaba secretos que valían miles de millones. Y esos secretos probablemente valían también la vida de muchas personas. Debajo de los registros financieros, había otra sección. Esta contenía perfiles detallados de varias personas, fotos de vigilancia, direcciones, hábitos, vulnerabilidades. Eran hombres de aspecto poderoso, políticos, militares, empresarios. Javier no reconoció a ninguno, pero sus rostros tenían un aire de autoridad y crueldad. Las notas adjuntas a cada perfil estaban escritas en un código que no entendía, una mezcla de letras y números, pero el propósito era claro. Era un dossier de chantaje, una colección de información comprometedora sobre gente muy influyente. El frío que sintió antes volvió con más fuerza. Quienquiera que fuera el ocupante de este búnker, no solo rastreaba dinero, sino que también cazaba hombres. La sensación de peligro se intensificó. Había tropezado con algo que estaba muy por encima de su comprensión, una guerra secreta que se libraba en las sombras, y él estaba ahora en medio del campo de batalla, completamente desarmado. Finalmente, en la parte posterior de la carpeta, encontró la pieza más importante y, a la vez, más personal del rompecabezas. Era un diario, un simple cuaderno de espiral, lleno de una escritura apretada y ligeramente inclinada, hecha con un bolígrafo de tinta negra. La caligrafía era precisa, casi febril, la de un hombre bajo una presión inmensa. El contraste entre la naturaleza analógica y humana del diario y el entorno de alta tecnología que lo rodeaba era sobrecogedor. Javier abrió la primera página. La primera entrada estaba fechada hacía casi 2 años. Empezaba con una frase que le heló la sangre. Decidieron matarme hoy. El error que cometieron fue no asegurarse de que estaba realmente muerto. Era la voz de un fantasma, un hombre que había sobrevivido a su propia ejecución, y que ahora vivía en la clandestinidad, planeando su venganza o su redención. Javier se sentó en la silla ergonómica frente al escritorio, el cuero sintético frío a través de su ropa. Ignoró el portátil, el teléfono por satélite, todo. Su atención estaba completamente absorbida por el diario. Empezó a leer, pasando las páginas con una mezcla de fascinación y terror. El autor, que se refería a sí mismo solo como «el fantasma», detallaba con una claridad escalofriante una vasta conspiración dentro del gobierno. Escribía sobre una red secreta, sobre traición en los niveles más altos del poder, sobre cómo había descubierto un secreto tan monstruoso que sus propios colegas habían intentado silenciarlo para siempre. Cada palabra estaba cargada de paranoia, pero también de una inteligencia aguda y una determinación inquebrantable. Javier sintió una extraña conexión con aquel hombre desconocido. Ambos eran náufragos, cada uno a su manera, luchando por sobrevivir en un mundo que les había dado la espalda. El diario hablaba de una red de tráfico de armas que pertenecían al ejército español y que se vendían en secreto a facciones enemigas, a terroristas, a señores de la guerra. El fantasma, cuyo nombre real era Eduardo Peña, había sido un analista de inteligencia de bajo nivel en el Ministerio de Defensa que, por accidente, había tropezado con una irregularidad en los inventarios. Su curiosidad lo llevó a tirar de un hilo que deshizo todo un tapiz de traición. Los beneficios de estas ventas ilegales, que ascendían a cientos de millones de euros, eran blanqueados a través de la red de cuentas en paraísos fiscales que Javier acababa de ver en la carpeta. Era traición a la patria en su forma más pura y lucrativa. Peña había reunido pruebas, pero antes de que pudiera presentarlas, sus superiores descubrieron su investigación y ordenaron su eliminación. La historia de su supervivencia era tan increíble como el resto.
Había fingido su propia muerte en un supuesto accidente de coche y había desaparecido, utilizando su conocimiento de la inteligencia y los protocolos de seguridad para borrar su rastro. Este búnker no era el único. Formaba parte de una red de viejos refugios del CECID de la época de la Guerra Fría, refugios que su propio abuelo había ayudado a diseñar, olvidados por el gobierno pero mantenidos por Peña como una red de casas seguras. Aquí, en la soledad de las montañas, había estado durante meses, monitoreando a sus enemigos, reuniendo más pruebas y esperando el momento adecuado para sacar toda la verdad a la luz. La comida fresca que habían encontrado era suya. Había estado en el búnker hacía solo unas horas, reabasteciéndose antes de moverse a su siguiente ubicación, y planeaba volver. Javier se dio cuenta de que no habían encontrado un lugar abandonado. Habían ocupado la guarida de un hombre que estaba siendo cazado por las personas más peligrosas del país. Javier cerró la carpeta con un golpe seco. El sonido resonó en la habitación silenciosa. Se levantó y caminó hacia la entrada del búnker secreto, donde Sofía seguía esperando, una pequeña silueta enmarcada por la luz. La miró, y el alcance total de su situación lo golpeó con la fuerza de un martillo. Ya no se trataba de encontrar un techo o comida. Había tropezado con un secreto mortal, una verdad por la que un hombre había fingido su propia muerte y por la que gente poderosa estaba dispuesta a matar sin dudarlo. El búnker no era un refugio. Era el epicentro de un terremoto a punto de estallar, y él y su hija de 8 años estaban parados justo encima de la falla. La desesperación que había sentido antes parecía casi trivial en comparación con el terror puro y paralizante que ahora sentía. Había escapado de la miseria solo para caer en una trampa mortal de la que parecía no haber escapatoria. Javier miró los objetos sobre el escritorio. El teléfono, el portátil, la carpeta. Eran pruebas. Pruebas que podían derribar a un gobierno, pero también una sentencia de muerte para quien las poseyera. Por un instante, consideró la posibilidad de simplemente cerrar la puerta secreta, coger a Sofía y huir, volver a la furgoneta sin gasolina, a la nada, pero sabía que era demasiado tarde. Habían dejado huellas, habían movido los bidones, habían comido el pan. Su presencia ya era un cabo suelto en el plan meticuloso de Eduardo Peña. ¿Y si Peña volvía? ¿Qué haría? ¿Los vería como aliados o como un riesgo que debía ser eliminado? Y lo que era peor, si la gente que cazaba a Peña descubría que alguien más había encontrado el búnker, no dudarían en eliminar a los testigos. Estaban atrapados entre dos fuegos, en un juego cuyas reglas desconocían por completo. El carpintero sin hogar se había convertido, sin quererlo, en el guardián de un secreto que podía costarle la vida. Miró de nuevo el diario. La caligrafía febril de un hombre acorralado. Luego miró los registros financieros, los números fríos que representaban una traición de proporciones épicas. Esto no era solo el secreto de Peña, era un crimen contra todos. La injusticia de todo aquello resonó con su propia sensación de haber sido agraviado por el sistema, aunque a una escala infinitamente menor. El descubrimiento de este lugar había cambiado todo. Le había dado un atisbo de una batalla mucho más grande que la suya propia. Una batalla entre la verdad y la corrupción, entre un hombre solitario y un sistema podrido hasta la médula. La pregunta que le atormentaba ahora no era solo cómo sobrevivir, sino qué hacer con lo que había encontrado. El misterio del búnker se había resuelto, pero había dado paso a un dilema moral y a un peligro mucho mayores. La falsa esperanza se había convertido en un misterio, y el misterio se estaba transformando rápidamente en una trama mortal. El peso del diario en sus manos era desproporcionado a su tamaño físico. Se sentía como si sostuviera un bloque de plomo, denso con secretos y muerte. Javier pasó una y otra vez el pulgar por el borde de las páginas, el papel fino y ligeramente húmedo por la atmósfera del búnker. Su corazón latía con un ritmo sordo y pesado, un eco del terror que había comenzado a anidar en su estómago. Volvió a abrirlo en una página marcada con una doblez. La escritura de Peña era precisa, casi quirúrgica, la de un hombre que encontraba orden en medio del caos documentando su propia pesadilla. Entrada 247. Han movido otro cargamento. Contenedores sellados como ayuda humanitaria. Sé a dónde van. Sé quiénes morirán por ello. El general Torres se reunió con los intermediarios en Bruselas. La foto que adjunto lo prueba. Me pregunto si duerme por la noche.
Yo ya no puedo. Javier sintió un sudor frío recorrerle la nuca. Estaba leyendo las últimas palabras de un hombre que ya estaba muerto para el mundo. Un fantasma que susurraba verdades terribles desde una tumba de hormigón. Se obligó a seguir leyendo, saltando entre entradas, absorbiendo la esencia de la traición. La trama era de una simplicidad brutal y diabólica. El Ministerio de Defensa, bajo la supervisión de un círculo de oficiales corruptos liderados por el general Torres, declaraba como obsoletos o defectuosos lotes enteros de armamento de última generación, rifles de asalto, misiles antitanque, equipos de visión nocturna. En lugar de ser destruidos, estos equipos eran desviados a través de una red logística fantasma, sus números de serie borrados, y vendidos en el mercado negro a los mayores postores, cárteles de la droga, regímenes dictatoriales y grupos terroristas que el propio ejército español combatía en el extranjero. Los beneficios, cientos de millones de euros, eran canalizados a través de las corporaciones ficticias detalladas en la carpeta, blanqueados y depositados en cuentas secretas. Era una serpiente que se mordía la cola, alimentando las guerras que luego justificaban mayores presupuestos de defensa, generando un ciclo infinito de sangre y dinero. El nombre del general Marcos Torres aparecía una y otra vez, como una deidad oscura en el centro de la red. Peña lo describía con una mezcla de odio y asombro. En público, Torres era un héroe de guerra condecorado, un hombre de rostro adusto y hablar patriótico que aparecía en desfiles y ceremonias oficiales. Su imagen era la de la integridad y el deber, pero en las páginas del diario era un monstruo, un hombre de una ambición desmedida y una crueldad sin límites, que veía a los soldados bajo su mando y a los enemigos del Estado simplemente como peones y clientes en su tablero de ajedrez personal. Javier sintió una profunda sensación de insignificancia. Él era un simple carpintero, un hombre quebrado que luchaba por alimentar a su hija. ¿Cómo podía siquiera empezar a comprender a un hombre como Torres? Se sentía como una hormiga observando la colisión de dos montañas. La escala del mal que se describía en esas páginas era tan vasta que su propia mente luchaba por contenerla. No era un crimen, era una traición fundamental a todo. El zumbido suave del sistema de ventilación del búnker secreto era el único sonido, un contrapunto mecánico a la tormenta que se desataba en la mente de Javier. Hojeó los registros financieros, las columnas de números ahora imbuidas de un significado terrible. Cada transferencia, cada cifra, representaba una vida perdida, una familia destrozada, una aldea incendiada en algún lugar lejano del mundo. Era la contabilidad fría de la muerte. La precisión de los registros de Peña era asombrosa. Había rastreado cada euro desde su origen sangriento hasta su destino final en un paraíso fiscal. Javier sintió una oleada de náusea. La magnitud de todo aquello era paralizante. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Entregar esto a la policía? ¿A qué policía? Peña dejaba claro en su diario que Torres tenía gente en cada estamento del Estado. Ir a las autoridades sería como entregarse voluntariamente al matadero. Su primer instinto, un impulso abrumador y primario, fue cerrar la carpeta, cerrar la puerta secreta y fingir que nunca había visto nada. Y entonces, un sonido rompió la quietud. No era el viento, ni el crujido de una rama. Era un sonido antinatural en la soledad de la montaña, el crujido distintivo de neumáticos sobre grava seca. Javier se congeló, cada músculo de su cuerpo tenso como un alambre. El sonido se acercó y luego cesó, seguido por el ruido sordo de un motor de coche al apagarse. Su corazón se detuvo. No podía ser Peña. El diario indicaba que no volvería hasta dentro de 2 días. Eso solo dejaba una posibilidad, una que le heló la sangre en las venas. Estaban aquí. De algún modo, los habían encontrado. El pánico, puro y sin adulterar, se apoderó de él. Miró a Sofía, que se había quedado dormida en el catre del búnker secreto, su rostro sereno e inconsciente del peligro mortal que se cernía sobre ellos. El instinto de protegerla fue una explosión de adrenalina que lo sacó de su parálisis. Tenía que actuar. Ahora, no tenía segundos que perder. Cada instante era una vida entera. Con un movimiento rápido y silencioso, cerró la carpeta y el portátil, dejándolos exactamente como los había encontrado. Su mente, entrenada en la precisión y el orden de la carpintería,
Ahora trabajaba a una velocidad febril para borrar cualquier rastro de su presencia. Se movió hacia la puerta secreta. «Sophie, despierta», susurró, su voz urgente pero controlada para no asustarla. La niña abrió los ojos, confundida. «Tenemos que jugar a un juego, cariño. El juego del silencio. Tienes que esconderte en el búnker viejo y no hacer ni un solo ruido, pase lo que pase. ¿Entendido?» Sofía asintió, su rostro ahora lleno de la misma tensión que sentía su padre. Javier la guió a través del pasillo y salió al búnker decrépito. El olor a moho y decadencia, que antes le había parecido repugnante, ahora se sentía como un manto protector, una capa de olvido bajo la cual esconderse. La transición del orden a la ruina fue discordante y aterradora, como retroceder en el tiempo hacia una seguridad falsa. Javier empujó la palanca disfrazada, y la puerta de hormigón pivotó para cerrarse con un suave siseo. La línea de luz desapareció, y el búnker secreto dejó de existir, tragado de nuevo por la pared. En el exterior, escuchó el sonido de 2 puertas de coche cerrándose con un golpe seco. Eran profesionales. Sus movimientos eran económicos y deliberados. Agarró a Sofía y la llevó al rincón más oscuro del búnker viejo, detrás de los bidones oxidados que él mismo había movido. Le puso la manta encima. «No te muevas. No respires fuerte. Prométemelo, Sophie». La niña asintió, sus ojos enormes en la penumbra. Javier retrocedió, cogiendo la pesada palanca de hierro. Se sentía ridículamente inútil contra lo que fuera que se acercaba. Escuchó el sonido de botas pesadas sobre la hojarasca. Acercándose, primero inspeccionaron la cabaña en ruinas. Luego, los pasos se dirigieron directamente hacia la puerta de acero del búnker. Javier contuvo la respiración, el aire ardiendo en sus pulmones. Un golpe, fuerte, metálico, autoritario. El sonido retumbó en el espacio cerrado como un disparo, haciendo que Javier se sobresaltara. Silencio. Luego, otro golpe, más impaciente. Javier sabía que no podía quedarse callado. Si no respondía, derribarían la puerta, y eso sería el final. Tenía que enfrentarlos, crear una farsa, parecer lo que era. Un hombre desesperado y sin hogar que no sabía nada. Dejó la palanca en el suelo. No quería parecer una amenaza. «No te muevas», le susurró a la oscuridad donde estaba su hija. Caminó hacia la puerta principal, sus propias botas resonando con una fuerza que le pareció ensordecedora. Sus manos temblaban mientras agarraba la manivela helada. Respiró hondo, tratando de calmar el martilleo de su corazón, y abrió la puerta unos centímetros. La luz del día, gris y tenue bajo el cielo nublado, lo cegó por un instante. Cuando sus ojos se ajustaron, supo que su peor pesadilla se había hecho realidad y había venido a buscarle. El miedo era un nudo de hielo en su estómago. De pie, frente a él, había 2 hombres vestidos con uniformes de guardas forestales, pero sus botas eran de combate, sus cortes de pelo militares, y sus ojos no tenían la calma de alguien que trabaja en la naturaleza. Eran fríos, calculadores, depredadores, y detrás de ellos, ligeramente apartado, estaba el hombre del diario. No llevaba uniforme, sino un traje oscuro de corte impecable que parecía absurdamente fuera de lugar en medio del bosque. Era el general Marcos Torres. Javier lo reconoció al instante por las fotos de la carpeta. Era más viejo de lo que aparentaba en las imágenes, con el pelo plateado en las sienes y finas arrugas alrededor de los ojos. Pero el aura de poder y amenaza que desprendía era palpable, una presión física en el aire. Sus ojos, de un azul pálido, se posaron en Javier, y sintió como si un insecto estuviera siendo examinado bajo un microscopio, su alma desnuda y expuesta. El general sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos y que helaba la sangre. «Buenas tardes», dijo Torres. Su voz era una seda suave que envolvía un núcleo de acero. Era una voz acostumbrada a dar órdenes y a ser obedecida sin cuestionamientos. «¿Puedo preguntar qué está haciendo en esta propiedad?» Javier sintió la garganta seca como el polvo. Trató de hablar, pero solo salió un carraspeo. Se obligó a tragar. Esta tierra era de mi abuelo. Nos hemos quedado sin sitio donde ir. No sabía que era un problema. Las palabras sonaban débiles, patéticas, incluso para sus propios oídos. Sentía la mirada de Torres diseccionándolo, evaluando cada palabra, cada gesto, cada gota de sudor en su frente.
El general asintió lentamente, como un profesor escuchando la excusa pobre de un alumno. No se movió, pero su mera presencia parecía llenar todo el espacio, absorbiendo el aire y la luz. Javier sentía un impulso desesperado por cerrar la puerta y esconderse, pero sabía que eso solo confirmaría cualquier sospecha que tuvieran. Estaba atrapado en su propia mentira, bajo la mirada del lobo. Los ojos de Torres se desviaron de Javier y barrieron el interior del búnker, deteniéndose por un instante en la manta donde Sofía estaba escondida. El corazón de Javier dio un vuelco doloroso, pero el general no dijo nada. Su mirada continuó su recorrido, evaluando la decadencia, el óxido, el desorden. Parecía decepcionado, o quizás aliviado. Finalmente, sus ojos volvieron a Javier. «Entiendo su situación», dijo, y por un momento su tono sonó casi compasivo. «Pero me temo que esta propiedad ha sido expropiada. El gobierno está creando una reserva natural protegida en toda esta área». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. «Sin embargo, estamos autorizados a ofrecer una pequeña compensación a los antiguos propietarios para evitar problemas legales. Digamos, 20.000 euros. En efectivo, ahora mismo, para que usted y su familia puedan empezar de nuevo en otro lugar». La oferta flotó en el aire, brillante y tentadora. Una salida, una trampa. 20.000 euros era una fortuna para él, la solución a todos sus problemas. Javier sintió el tirón de la oferta con una fuerza casi física. 20.000 euros. Podría comprar una furgoneta nueva, alquilar un piso, darle a Sofía una vida normal. Solo tenía que decir que sí, coger el dinero y desaparecer. Olvidar el búnker secreto, el diario, la conspiración. Era la salida fácil, el camino de la supervivencia. Pero mientras miraba los ojos fríos de Torres, vio la verdad. El dinero no era una compensación, era un soborno, un pago por su silencio, y si aceptaba, se convertiría en un cómplice, un cabo suelto que tendrían que atar tarde o temprano. Sabía, con una certeza que le helaba los huesos, que si cogía ese dinero, él y Sofía no vivirían para gastarlo. La oferta no era una mano amiga, era una soga que le estaban ofreciendo para que él mismo se la pusiera al cuello. El silencio se alargó, cargado de tensión. Torres esperaba su respuesta. Su expresión era una máscara de paciencia, pero sus ojos decían otra cosa. Decían, elige con cuidado tu siguiente palabra. Con un esfuerzo que le costó hasta la última gota de voluntad, Javier negó con la cabeza. Trató de que su voz sonara firme. Le agradezco la oferta, señor, pero esta tierra tiene un valor sentimental para mí. Fue de mi abuelo. Me gustaría quedarme. El cambio en la atmósfera fue instantáneo. Fue como si la temperatura hubiera caído 10 grados. La falsa amabilidad de Torres se evaporó, dejando al descubierto el acero frío que había debajo. La sonrisa desapareció de su rostro, reemplazada por una expresión de irritación apenas contenida. Los dos hombres que lo flanqueaban se tensaron sutilmente, sus posturas cambiando de una alerta pasiva a una amenaza inminente. Javier sintió que acababa de cruzar una línea invisible. Había rechazado la zanahoria. Ahora vendría el palo. El aire crepitaba con una violencia contenida. Sabía que había sellado su destino con esa simple frase, pero no había otra opción. Aceptar el dinero era la muerte, rechazarlo era declarar la guerra, y él estaba completamente desarmado. La sonrisa de Torres regresó, pero esta vez era diferente. Era una mueca delgada y cruel, desprovista de cualquier calidez. Era la sonrisa de un depredador que disfruta jugando con su presa. «Entiendo el sentimentalismo», dijo, su voz ahora con un tono cortante. «Pero no creo que usted entienda la situación». No le estaba preguntando. «Esta propiedad pertenece al Ministerio de Defensa. Le estoy dando la oportunidad de irse por su propio pie y con algo en el bolsillo. Esté fuera de aquí por la mañana». Se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz hasta convertirla en un susurro amenazante que cortaba el aire frío. «Estos bosques son peligrosos, muy aislados. Los accidentes ocurren todo el tiempo. Sería una verdadera tragedia que algo le sucediera a un padre y a su pequeña hija. Una verdadera tragedia. Cada palabra era un golpe, una amenaza velada tan clara como si le hubiera puesto una pistola en la cabeza. No le estaba pidiendo que se fuera. Le estaba advirtiendo. El general se enderezó, se ajustó la chaqueta del traje y se dio la vuelta sin esperar respuesta.
como si Javier ya no existiera. Sus 2 secuaces le lanzaron a Javier una última mirada cargada de desprecio antes de seguir a su jefe. Javier se quedó paralizado en la entrada del búnker, el eco de las palabras de Torres resonando en su mente. Escuchó el sonido de sus botas alejándose, el portazo de los coches, el motor arrancando y el sonido de los neumáticos sobre la grava desapareciendo en la distancia. El silencio que quedó atrás era más pesado y amenazante que cualquier ruido. El frío del búnker ya no era nada comparado con el terror helado que se había instalado en sus entrañas. Estaban avisados. Volverían. Y la próxima vez no habría ofertas ni palabras amables. Miró hacia la oscuridad donde se escondía su hija, y una pregunta terrible se formó en su mente. Una pregunta que ahora se extendía más allá de las paredes de hormigón. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Intentarías huir para proteger a tu familia? ¿O te enfrentarías a un poder tan corrupto, sabiendo que podrías perderlo todo? El silencio que dejó el vehículo del general fue más aterrador que cualquier grito. Era un silencio preñado de muerte, un vacío que se adhería a la piel como una película de aceite frío. Javier permaneció inmóvil en la boca del búnker, sintiendo el aire helado de la montaña como una caricia fúnebre. La amenaza de Torres, los accidentes ocurren, no era una simple advertencia, era una sentencia pronunciada. Sentía el sabor metálico del miedo en el fondo de su garganta, y cada latido de su corazón era un martillazo que contaba los segundos que les quedaban de vida. Se giró lentamente, la realidad de su trampa cayendo sobre él con el peso de una losa de hormigón. Había llevado a su hija a la boca del lobo, y ahora el lobo les había enseñado los dientes. El instinto de huir era abrumador, un grito primal en su mente, pero sabía que no había a dónde ir. La furgoneta no tenía gasolina. Estaban atrapados en la montaña, en la diana de un hombre que controlaba el tablero de juego. La desesperación era un pozo negro que amenazaba con tragárselo. Volvió a la penumbra del búnker principal, donde Sofía seguía acurrucada bajo la manta. Un pequeño bulto de inocencia en medio de la podredumbre. El aire olía a moho y a óxido, pero ahora también olía a peligro inminente. Javier se arrodilló a su lado, sus manos temblando incontrolablemente. Quería abrazarla, decirle que todo iría bien, pero las palabras se ahogaron en su garganta. ¿Cómo podía prometer algo que sabía que era una mentira? Su rostro, reflejado débilmente en un charco de agua estancada, era el de un extraño, pálido, con los ojos desorbitados por el terror. El carpintero, el hombre que construía cosas sólidas y seguras, se había convertido en el arquitecto de su propia catástrofe. Cada decisión que había tomado desde que perdió su trabajo los había llevado más y más profundo en esta pesadilla. Sintió una oleada de autoodio tan intensa que le provocó náuseas. Había fallado como padre, como protector, y ahora, su fracaso final podría costarles la vida. La oscuridad del búnker parecía presionar desde todos lados. De repente, un sonido. No venía del exterior. Venía de la pared del fondo. Un suave siseo, casi inaudible. El sonido de aire comprimido. El corazón de Javier saltó a su garganta. Se puso de pie de un salto, agarrando instintivamente la palanca de hierro que había dejado en el suelo. Su cuerpo se inundó de adrenalina, borrando el agotamiento y el miedo con una claridad helada. No eran los hombres de Torres. El sonido era demasiado sutil, demasiado tecnológico. Era la puerta secreta. Alguien estaba del otro lado. Alguien estaba a punto de entrar. La mente de Javier corría a una velocidad vertiginosa. ¿Era Peña? ¿O era otra persona? ¿Alguien que también conocía el secreto del búnker? Se colocó al lado de la pared, con la palanca levantada, listo para golpear. Escuchó a Sofía emitir un pequeño gemido de miedo y le hizo un gesto desesperado para que permaneciera en silencio. El siseo cesó. Durante un segundo que pareció una eternidad, no hubo nada. Luego, la sección de hormigón comenzó a pivotar lentamente hacia adentro, revelando la negrura del pasillo. Un hombre salió de la oscuridad, moviéndose con la agilidad sigilosa de un depredador. No era grande ni imponente, sino enjuto y de mediana edad, con el pelo revuelto y una barba de varios días. Vestía ropa funcional y desgastada, pero lo que congeló a Javier fueron sus ojos. Eran los ojos más paranoicos que jamás había visto. Dardos inquietos que lo escaneaban todo, analizando cada sombra, cada sonido,
cada posible amenaza. En su mano, sostenía una pistola pequeña y negra, equipada con un silenciador. Sus ojos se posaron en Javier, que estaba de pie con la palanca levantada, y su rostro se endureció hasta convertirse en una máscara de hostilidad fría. Era él, Eduardo Peña, el fantasma, y acababa de encontrar intrusos en su santuario. Para él, Javier no era un padre desesperado, era un agente enemigo, un asesino enviado por Torres para esperarlo en una trampa. El aire del búnker se cargó con una tensión mortal, el silencio a punto de romperse por el estallido ahogado de un disparo que nadie en el exterior oiría jamás. «Suelta eso», dijo Peña. Su voz era un susurro bajo y peligroso, sin inflexiones. La pistola no temblaba en su mano. Apuntaba directamente al pecho de Javier. «Suéltalo ahora». «¿Quién te envió? ¿Torres?» Javier sintió que su vida pendía del hilo más fino. Un movimiento en falso, una palabra equivocada, y todo habría terminado. Podía sentir el frío de la muerte emanando de los ojos de aquel hombre. Detrás de él, oyó a Sofía sollozar suavemente, un sonido que partió el corazón de Javier, pero que también le dio una fuerza inesperada. «Por favor», dijo Javier, su propia voz sonando extrañamente calmada. La voz de un hombre que no tiene nada más que perder. «No somos sus enemigos. No sabemos quién es usted. Solo necesitábamos un techo». Lentamente, muy lentamente, bajó la pesada palanca de hierro y la dejó en el suelo. El sonido del metal al tocar el hormigón fue el único ruido en la tumba silenciosa. Se mantuvo de pie, con las manos abiertas y a la vista, un gesto universal de rendición. El cañón de la pistola no se movió ni un milímetro. «Un techo», repitió Peña con un desprecio helado, sus ojos recorriendo el búnker en ruinas y luego volviendo a Javier. «De todos los lugares del mundo, ¿eligió este? No me tomes por idiota. Esta es una instalación clasificada. Nadie llega aquí por accidente». Se acercó un paso. El movimiento fue fluido y amenazador. Javier podía oler el aire limpio y estéril del búnker secreto que emanaba de él, un contraste surrealista con el olor a decadencia que los rodeaba. «Vi el todoterreno negro. Sé que estuvieron aquí. ¿Qué les dijiste? ¿Quién eres?» La ráfaga de preguntas era como una serie de golpes. Javier se dio cuenta de que Peña lo había estado observando desde el bosque. Había visto a Torres. Y ahora, su paranoia estaba en su punto álgido. «No les dije nada», exclamó Javier, su voz finalmente quebrándose por la tensión. «Les dije que la tierra era de mi abuelo. Les dije que nos iríamos. No sé nada de esto. Lo juro por la vida de mi hija». Al mencionar a su hija, la mirada de Peña parpadeó. Fue entonces cuando la vio. Sofía, asomando su pequeña cabeza por detrás de un bidón oxidado, sus ojos enormes y llenos de lágrimas, su rostro una mezcla de terror y curiosidad infantil. La visión de la niña, tan pequeña, tan vulnerable en aquel entorno de hormigón y acero, pareció perforar la coraza de paranoia de Peña. Fue un momento de pura humanidad en medio de una situación inhumana. La tensión en el rostro de Peña se aflojó una fracción de segundo. Sus ojos, que habían estado fijos en Javier con una intensidad asesina, se desviaron hacia la niña y se suavizaron por un instante imperceptible. Vio el miedo genuino en ella, un miedo que no podía ser fingido. No vio a la hija de un agente enemigo. Vio a una niña asustada. Y en ese instante, la dinámica cambió. La certeza de Peña comenzó a flaquear, reemplazada por una duda confusa. No bajó la pistola, pero el dedo que descansaba sobre el gatillo se relajó ligeramente. La presencia de Sofía los había salvado, al menos por el momento. Javier aprovechó esa pequeña apertura. Habló rápido, las palabras saliendo a borbotones, una confesión desesperada de su miseria. Le contó todo, la pérdida de su trabajo, el desahucio, vivir en la furgoneta, el último de sus euros gastado en gasolina para perseguir el fantasma de la historia de su abuelo. Le habló de la cabaña en ruinas, de la desesperación al encontrarla, de forzar la puerta del búnker como su última y terrible opción. Le contó cómo Sofía había encontrado la comida fresca, el descubrimiento de la puerta secreta, el shock al ver el centro de mando. No ocultó nada, ni siquiera que había leído el diario. Mientras hablaba, la pistola de Peña fue bajando lentamente, centímetro a centímetro, hasta que apuntó al suelo. El hombre escuchaba,
su rostro inescrutable, pero sus ojos ya no eran los de un asesino. Eran los de un analista, sopesando los datos, buscando la verdad en la historia desesperada de Javier. Cuando Javier terminó, el silencio volvió a caer, pero esta vez no era un silencio de amenaza, sino de evaluación. Mi abuelo, él era del CECID, añadió Javier en un susurro. Probablemente conocía este lugar. El nombre del antiguo servicio de inteligencia pareció resonar en Peña. Asintió lentamente, sus ojos finalmente dejando a Javier y posándose en Sofía de nuevo, que ahora se había atrevido a salir de su escondite y estaba de pie junto a su padre, aferrada a su pierna. «Lo siento», dijo Peña, y su voz, por primera vez, tenía un matiz de emoción humana. «En mi mundo, no puedes confiar en nadie. Ver a un niño es lo único que no pueden falsificar». Guardó la pistola en la parte trasera de sus pantalones. «Has elegido el peor lugar del mundo para refugiarte, y el peor momento posible. Torres no estaba aquí por casualidad. Están barriendo todos mis posibles escondites. Y ahora que os han visto, sois un cabo suelto». Las palabras, aunque dichas con calma, confirmaron el peor miedo de Javier. La sentencia de muerte seguía en pie. No volverán para hablar. Volverán para borrar las pruebas. Y vosotros sois parte de esas pruebas ahora. Peña les hizo un gesto para que lo siguieran. «Venid. No podemos quedarnos aquí fuera». Los guió a través de la puerta secreta hacia el búnker de alta tecnología. El contraste era aún más discordante la segunda vez. Al entrar en el espacio limpio y bien iluminado, Javier sintió como si hubiera cruzado a otra dimensión. Peña fue directamente a la nevera. Sacó un cartón de zumo y otro de leche y se los ofreció a Sofía. «Bebe», dijo con una amabilidad torpe. «Necesitarás energía». Se movió hacia el escritorio y abrió el ordenador portátil. La pantalla cobró vida, mostrando una interfaz compleja llena de datos encriptados. «Lo que leíste en mi diario es solo la punta del iceberg», dijo Peña, sin apartar la vista de la pantalla. «Torres no es solo un traficante de armas. Es un traidor que ha vendido la seguridad de este país por dinero, y está a punto de dar su último gran golpe». El corazón de Javier se aceleró. La pesadilla se estaba volviendo más y más profunda, las capas de la conspiración desplegándose ante él. «En menos de 48 horas», continuó Peña, su voz tensa y concentrada mientras sus dedos volaban sobre el teclado, «un cargamento masivo de misiles guiados, declarados como defectuosos, saldrá de la base naval de Rota. No van a un desguace, van a un grupo insurgente en el norte de África. Es su mayor venta hasta la fecha, cientos de millones de euros». Hizo una pausa y se giró para mirar a Javier, sus ojos brillando con una intensidad febril. «Una vez que esa venta se complete, Torres tendrá suficiente dinero y poder para desaparecer o para aplastar a cualquiera que se interponga en su camino. Limpiará todos los cabos sueltos, incluyéndome a mí, e incluyéndoos a vosotros». Esta era la pieza final del rompecabezas, la revelación que lo cambiaba todo. No solo estaban en peligro, estaban en una cuenta atrás hacia su propia ejecución. El ultimátum de Torres no era para la mañana siguiente, era para siempre. El pánico volvió a atenazar la garganta de Javier, más frío y afilado que nunca. «Mi plan era transmitir todas las pruebas a una periodista de confianza esta noche», explicó Peña, señalando una barra de progreso que había aparecido en la pantalla del portátil. «Es un archivo masivo, terabytes de datos, registros financieros, grabaciones, las fotos de Torres, todo. Estaba en otro refugio, más cerca de una conexión de fibra óptica. Pero me detectaron. Apenas pude escapar. Tuve que venir aquí, a mi último recurso». Señaló la barra de progreso, que se movía con una lentitud exasperante. «La conexión por satélite desde este búnker es lenta, muy lenta. La subida tardará horas. Horas que probablemente no tenemos». Javier miró la delgada línea azul que avanzaba a paso de tortuga por la pantalla. Representaba su única esperanza de salvación, y se movía con la velocidad de un glaciar. Cada píxel de avance era una pequeña victoria contra la muerte que se acercaba. Y sabía, con una certeza aterradora, que Torres y sus hombres no iban a esperar a que esa barra llegara al final. «Ellos saben que estás aquí», susurró Javier. La conclusión era obvia y terrible. «Si están barriendo tus escondites, volverán». Peña asintió, su rostro sombrío.
Saben que esta es una de las posibilidades. No saben nada del búnker interior, pero saben que este lugar existe. Cuando vieron que no te habías ido y que yo no aparecí, habrán supuesto que estoy aquí contigo. No se arriesgarán. Miró el reloj en la esquina de la pantalla del ordenador, luego miró a Javier. Y necesito que me compres tiempo. Todo el tiempo que puedas. La petición era simple, pero su implicación era monstruosa. Peña le estaba pidiendo que se interpusiera entre él y un equipo de asesinos profesionales. Le estaba pidiendo que luchara. Un carpintero contra un escuadrón de la muerte. La idea era tan absurda que era casi cómica, pero no había nada de divertido en la expresión mortalmente seria de Eduardo Peña. Era una petición de vida o muerte, y la vida de su hija estaba en la balanza. En ese preciso instante, como si fuera una señal del destino, sucedió. Un clic suave, seguido de un zumbido descendente. El sistema de ventilación se detuvo. Las brillantes luces LED del techo parpadearon y se apagaron, sumiendo la habitación en una oscuridad casi total, rota solo por el brillo de la pantalla del portátil y el resplandor rojo de unas pequeñas luces de emergencia en las paredes. El corazón de Javier se detuvo. El generador, susurró Peña, lo han cortado. El silencio que siguió fue absoluto y aterrador. Era el silencio que precede a la tormenta. Ya no había dudas, ya no había tiempo. La casa había comenzado. Estaban aquí. Javier sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Podía imaginarlos ahí fuera, en la oscuridad del bosque, moviéndose con una eficiencia silenciosa, rodeando el búnker, preparándose para el asalto final. El juego de las amenazas veladas había terminado. Ahora comenzaba la violencia abierta, y ellos estaban atrapados en una caja de hormigón. Un golpe, sordo, pesado, metálico, provenía de la puerta principal de acero, la que Javier había forzado para entrar. El sonido resonó a través del hormigón, una vibración que se sintió tanto en los oídos como en los huesos. No era un golpe para llamar, era un golpe para probar la resistencia, el primer toque de un ariete. Javier miró a Peña, cuyos ojos estaban fijos en la barra de progreso de la pantalla. No van a poder abrirla, dijo Javier, tratando de convencerse a sí mismo tanto como a Peña. Es acero macizo. Tardarían una eternidad. Peña ni siquiera levantó la vista. No usarán la fuerza bruta. No al principio. Y justo cuando terminó de hablar, un nuevo sonido llegó hasta ellos. Un sonido agudo y siseante que cortó el silencio como un cuchillo. Un siseo de alta frecuencia. El inconfundible sonido de un soplete de plasma o acetileno cortando el metal. El sonido de la tecnología siendo usada para destruir. Estaban cortando la puerta. El tiempo se medía ahora en el grosor del acero. Javier miró la barra de progreso. Apenas se había movido. Quizás un 5%. Luego miró a Sofía, que se había refugiado en un rincón de la habitación secreta, con las manos tapándose los oídos para bloquear el horrible siseo del soplete. Una claridad fría y absoluta descendió sobre Javier, barriendo el pánico. El miedo seguía ahí, un nudo helado en su estómago, pero ahora estaba cubierto por una capa de determinación pura. No era un soldado, no era un espía, era un carpintero, un hombre que entendía de estructuras, de tensiones, de puntos débiles. Y el búnker viejo, la tumba de hormigón que separaba este santuario del mundo exterior, era una estructura que podía ser modificada, una estructura que podía ser convertida en un arma. Una nueva idea, audaz y desesperada, se formó en su mente. No podía detenerlos, pero quizá podía ralentizarlos. Comprar los minutos preciosos que Peña necesitaba, minutos que valían sus vidas. Sigue con eso, le dijo a Peña, su voz firme. No dejes que nada te detenga. Antes de que Peña pudiera responder, Javier se giró y corrió hacia el pasillo que conducía de vuelta al búnker viejo. Al salir al espacio decrépito y oscuro, el siseo del soplete era mucho más fuerte, un chillido ensordecedor que parecía llenar todo el espacio. El olor a metal quemado comenzaba a filtrarse en el aire viciado. Javier no perdió un segundo. Corrió hacia donde había dejado su caja de herramientas. El sonido de los metales al abrirla fue un bálsamo para sus nervios, un sonido familiar en medio de la locura. Agarró un martillo pesado,
un destornillador largo y un rollo de alambre de espino que usaba para reparaciones de vallas. Sus manos, que antes temblaban de miedo, ahora se movían con una seguridad y un propósito que no había sentido en meses. Se había convertido de nuevo en un constructor. Pero esta vez, no estaba construyendo un hogar. Estaba construyendo una trampa mortal. Su primer objetivo fue el estrecho pasillo que conectaba los dos búnkeres. Si conseguían atravesar la puerta principal, este pasillo sería su único punto de entrada a la sala de control. Era un cuello de botella, y Javier iba a hacerlo infranqueable. Vio unas gruesas tuberías de agua de metal oxidado que corrían a lo largo de la pared del búnker viejo. Usando la palanca como una cuña y el martillo para golpear, comenzó a arrancar las abrazaderas que las sujetaban a la pared. El metal gimió y protestó, el sonido de la destrucción resonando por encima del siseo del soplete. Sus músculos gritaban por el esfuerzo. El sudor le picaba en los ojos, pero no se detuvo. Cada golpe era un acto de desafío. Cada chirrido del metal era un grito de rabia contra Torres, contra el destino, contra su propia impotencia. Estaba canalizando todo su miedo y toda su furia en la tarea, convirtiendo la desesperación en acción pura y cinética. Una vez que liberó un largo tramo de tubería, de casi 3 metros, la arrastró hasta la entrada del pasillo secreto. Con una fuerza que no sabía que poseía, la encajó en diagonal entre el suelo y el techo, creando una barrera brutal y dentada. No los detendría por mucho tiempo, pero los obligaría a detenerse, a reevaluar, a perder segundos preciosos. No se detuvo ahí. Vio los bidones de metal que había movido antes. Eran pesados, incómodos, perfectos. Empezó a rodarlos y a apilarlos en el corredor principal del búnker viejo, creando un laberinto caótico de obstáculos. El ruido era ensordecedor. El estruendo de los bidones chocando entre sí y contra el hormigón. Era un ruido de caos deliberado, diseñado para confundir y desorientar. Trabajaba con una eficiencia febril, su mente de carpintero visualizando la estructura de su defensa improvisada, reforzando puntos débiles, creando falsos caminos que no llevaban a ninguna parte. El búnker decrépito se estaba convirtiendo en una extensión de su voluntad. El siseo del soplete se detuvo de repente. El silencio que siguió fue aún más alarmante. Javier se congeló conteniendo la respiración. Luego, un golpe ensordecedor, el sonido de metal golpeando metal, un gemido profundo y resonante de la puerta de acero. Estaban usando un ariete. Habían cortado la cerradura y ahora estaban forzando la entrada. El corazón de Javier martilleaba contra sus costillas. Miró su barricada improvisada. Parecía patética. Un montón de basura contra la fuerza organizada que se acercaba. Pero tenía que ser suficiente. Volvió a su caja de herramientas y agarró clavos largos y el alambre. Se movió por el laberinto que había creado, martillando clavos en las paredes a la altura de los tobillos y tendiendo el alambre entre ellos, creando una red de trampas invisibles en la penumbra. No eran trampas para matar, sino para mutilar, para hacer que cada paso que dieran dentro de su dominio fuera un riesgo doloroso. Estaba convirtiendo su hogar temporal en un campo de minas, un crujido, un sonido gutural y prolongado de metal torturado, y luego, un estruendo que sacudió todo el búnker. La puerta principal había cedido. Javier escuchó el ruido sordo de la pesada puerta de acero al caer hacia adentro sobre el suelo de hormigón. Inmediatamente después, escuchó voces. Voces masculinas, bajas y profesionales, dando órdenes cortas. Despejad, avanzad, térmicas. El terror amenazó con paralizarlo de nuevo. Imágenes térmicas. Podían ver en la oscuridad, podían verle a él, podían ver a Sofía escondida en la habitación del fondo. Sus trampas de oscuridad eran inútiles. Se sintió estúpido, un aficionado jugando un juego de profesionales. Por un instante, la desesperación lo inundó. Todo era inútil. Iban a morir. La imagen de Sofía, acurrucada y sola, apareció en su mente, y una nueva oleada de furia protectora lo consumió. No, no iba a ser tan fácil. No mientras él pudiera seguir moviéndose. Corrió de vuelta hacia el pasillo secreto, su mente buscando frenéticamente una nueva estrategia. No podía esconderse, así que no lo haría. Tenía que usar el entorno de una manera que las térmicas no pudieran prever. Miró las paredes del búnker viejo, cubiertas de décadas de condensación,
de moho húmedo, y miró los restos de los viejos uniformes de lana, apilados en un rincón y podridos. Una idea loca, peligrosa, se formó en su cabeza. Cogió varios de los jirones de tela de lana y los empapó en los charcos de agua sucia y aceitosa que cubrían partes del suelo. La tela, ya medio descompuesta, absorbió el líquido fétido. Luego, con el alambre que le quedaba, ató los trapos empapados a una de las tuberías sueltas que aún colgaban del techo, justo encima del laberinto de bidones que había creado. No estaba seguro de si funcionaría, pero era lo único que se le ocurría. Era una apuesta contra la tecnología, usando la propia decadencia del lugar como un arma. Escuchó los pasos, lentos, cautelosos, metódicos. Acababan de entrar en el búnker principal. Podía imaginar la escena. Hombres vestidos de negro, con gafas de visión térmica, armas levantadas, barriendo el espacio con una eficiencia letal. Estaban evaluando sus patéticas barricadas, probablemente con una sonrisa de desprecio. Necesitaba una distracción, algo que los confundiera, aunque fuera por un segundo. Vio una pila de latas de raciones militares viejas y oxidadas. Corrió hacia ellas, agarró un puñado y desde detrás de la barricada de tuberías que había creado, las lanzó con todas sus fuerzas hacia el rincón más alejado y oscuro del búnker. Las latas chocaron contra la pared de hormigón y luego cayeron al suelo con una serie de estruendos metálicos, rodando en diferentes direcciones. El ruido fue una explosión en el silencio tenso. Sabía que sus visores térmicos se girarían instantáneamente hacia el sonido, buscando una fuente de calor, una amenaza. Era una distracción de un segundo, pero un segundo era todo lo que necesitaba. En el instante en que las latas golpearon la pared, Javier usó su martillo para golpear con todas sus fuerzas la tubería a la que había atado los trapos empapados. La tubería, ya debilitada, se partió. Los trapos pesados y chorreantes cayeron sobre los bidones de metal y el suelo, esparciendo agua sucia y fría por todas partes. Su objetivo no era crear una barrera de agua. Su objetivo era crear un caos térmico. El agua fría, al salpicar sobre el suelo y los bidones, crearía manchas de baja temperatura en los visores de los asaltantes, confundiendo las siluetas, distorsionando las formas. Por un breve momento, el claro contorno de un hombre podría parecer una mancha informe, una sombra. Era una táctica primitiva, casi estúpida, pero en la guerra asimétrica que estaba librando, cualquier cosa que rompiera la ventaja tecnológica del enemigo era una victoria. Escuchó un grito de sorpresa y una maldición. Había funcionado. Los había desconcertado, aunque solo fuera por un instante. Aprovechó ese instante de confusión para correr de vuelta al pasillo secreto. «Peña, ¿cuánto?», gritó, su voz ronca por el polvo y el esfuerzo. 70%. Necesito más tiempo. Están intentando hackear mi conexión, respondió Peña, su voz tensa y al borde del pánico. Javier miró la barra de progreso en la pantalla. Se movía más rápido ahora. Peña estaba haciendo algo, forzando la subida. Pero los enemigos también estaban acelerando. Javier sabía que su laberinto no los detendría por mucho más tiempo. Tenía que crear una última barricada. La definitiva. Miró la propia puerta secreta, la maravilla tecnológica de hormigón y acero que pivotaba silenciosamente. Era una puerta, y las puertas podían ser bloqueadas. Su mirada se posó en los mecanismos de la bisagra, en el pequeño espacio entre la puerta y el marco de la pared, y su mente de carpintero vio la solución. Una solución brutal, permanente y sin vuelta atrás. Agarró la palanca de hierro, la misma herramienta que había usado para entrar en el búnker, la que había iniciado toda esta pesadilla. Corrió hacia el panel de control de la puerta secreta, la palanca disfrazada que había descubierto. Tiró de ella, y la pesada puerta de hormigón comenzó a cerrarse. «Javier, ¿qué haces?», gritó Peña desde dentro. «Comprando tiempo», respondió Javier. Esperó a que la puerta estuviera a punto de cerrarse por completo, dejando solo un pequeño resquicio de unos pocos centímetros. Entonces, con una fuerza desesperada, encajó la punta de la palanca de hierro en el mecanismo de la bisagra pivotante, en el corazón del sistema. El metal chirrió. Javier agarró su martillo y empezó a golpear el extremo de la palanca, hundiéndola más y más en las entrañas del mecanismo.
Cada martillazo era un clavo en el ataúd de su única vía de escape. Estaba sellándose dentro. Estaba destruyendo la puerta desde dentro para que no pudieran abrirla desde fuera. Los golpes de su martillo eran un contrapunto frenético a los sonidos de la incursión en el otro búnker. Escuchaba a los hombres de Torres maldiciendo mientras sorteaban sus trampas. Un grito de dolor le dijo que uno de ellos había tropezado con un alambre, pero seguían avanzando. Eran como una marea implacable. La palanca se hundió profundamente en el mecanismo. Hubo un crujido horrible, el sonido de engranajes de precisión siendo destrozados por la fuerza bruta. La puerta secreta gimió y se detuvo, atascada, ni abierta ni cerrada. Estaba bloqueada. Javier siguió golpeando, doblando la palanca dentro del mecanismo, asegurándose de que fuera imposible de mover en cualquier dirección. El sudor le cegaba, sus brazos ardían, pero no se detuvo hasta que la palanca estuvo completamente deformada y encajada. Finalmente, se detuvo, jadeando, el martillo cayendo de su mano exhausta. Había creado una última y desesperada defensa, una tumba sellada para él, para Peña y para su hija. Se apoyó contra la pared, su cuerpo temblando por el agotamiento y la adrenalina. Escuchó a los hombres de Torres llegar al final del búnker viejo. Silencio. Luego, un golpe seco contra la puerta secreta. Otro. Y otro más. Estaban probándola. Podía imaginarlos, desconcertados, al encontrar una puerta de hormigón que no se movía. Escuchó sus voces amortiguadas. Está bloqueada desde dentro. Traed el soplete grande. Y los explosivos plásticos. Vamos a volar esta maldita cosa. Explosivos. El corazón de Javier se hundió. Todas sus trampas, todo su esfuerzo, solo les había comprado minutos. No podía competir contra eso. Miró hacia el interior de la habitación secreta. Peña estaba tecleando como un loco, sus ojos fijos en la pantalla. 95%, gritó. Casi está, solo un poco más. Javier se deslizó por la pared hasta el suelo, su energía agotada. Había hecho todo lo que podía. Ahora, solo quedaba esperar. Esperar a que la barra de progreso llegara al final, o a que la puerta volara en pedazos. La carrera estaba a punto de terminar, de una forma u otra. El olor a ozono del soplete grande era mucho más intenso, más penetrante. El siseo era más profundo, más hambriento. Estaban cortando un agujero en la puerta de hormigón, probablemente para colocar los explosivos. Javier cerró los ojos. Podía oír el latido de su propio corazón, un tambor lento y pesado. Podía oír la respiración asustada de Sofía desde el rincón, y podía oír el tecleo frenético de Peña, un sonido de esperanza contra el rugido de la destrucción que se acercaba. Pensó en su esposa, en la promesa que le había hecho. Pensó en la cara de Sofía, en las galletas de chocolate que no había podido comprarle. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla sucia de hollín. No sentía miedo, no en ese momento. Solo un profundo y abrumador cansancio, y un amor infinito por la niña acurrucada en la oscuridad. Había luchado, había hecho todo lo posible, había sido carpintero, protector, guerrero, y ahora su trabajo había terminado. Solo quedaba el final, hecho. El grito de Peña fue una explosión de triunfo que cortó el siseo del soplete. «Está subido, lo tienen. El archivo está en manos de la periodista». Javier abrió los ojos. Miró la pantalla del portátil. La barra de progreso había desaparecido, reemplazada por un simple mensaje en letras verdes. Transferencia completada. Por un instante, una oleada de alivio puro y absoluto lo inundó, tan poderosa que casi lo hizo desmayarse. Lo habían conseguido, habían ganado, pero la victoria fue efímera. En ese mismo segundo, hubo una explosión ensordecedora. La puerta de hormigón se combó hacia adentro. Una onda de choque los golpeó lanzando polvo y escombros por toda la habitación. Un agujero irregular y humeante apareció en el centro de la puerta. A través del humo, Javier vio la silueta de un hombre entrando, con un arma levantada. Habían ganado la guerra de la información, pero iban a perder la batalla por la supervivencia. El hombre apuntó, y el tiempo se detuvo. Justo cuando el primer hombre entraba por el agujero humeante, todo el bosque exterior se iluminó con un destello cegador de luces rojas y azules. El sonido de docenas de sirenas convergiendo en su posición estalló de repente, un aullido ensordecedor que ahogó cualquier otro ruido.
El hombre del arma se detuvo, confundido, girando la cabeza hacia el exterior. A través del agujero de la puerta, Javier vio las luces de los vehículos barriendo los árboles, las sombras de hombres armados corriendo y rodeando la zona. No eran los hombres de Torres, eran demasiados, eran organizados. Vio las insignias en sus chalecos: Guardia Civil, Unidad Central Operativa, la UCO. La periodista no solo había recibido el archivo, había actuado al instante. Había enviado las pruebas directamente a la unidad de élite más incorruptible del país. La caballería no había llegado tarde, había llegado en el último segundo posible. Los hombres de Torres, atrapados entre la barricada de Javier y la fuerza policial que los rodeaba, se encontraron en una trampa sin salida. Se escucharon gritos, órdenes confusas, el sonido de armas siendo arrojadas al suelo. La resistencia fue breve e inútil. Desde el interior de su tumba de hormigón, Javier, Peña y Sofía escucharon el sonido del asalto convirtiéndose en el sonido de arrestos. Manos arriba, al suelo. Ahora, las voces autoritarias de los agentes de la UCO reemplazaron las voces de los asesinos. El clímax no había terminado con un tiroteo, sino con la fría y eficiente maquinaria de la justicia poniéndose en marcha. Javier se arrastró hacia el agujero de la puerta y miró hacia afuera. Vio a los hombres de Torres, incluido el que había entrado en el búnker, siendo esposados y empujados contra los árboles. La pesadilla había terminado. El sol comenzaba a salir sobre las cimas de los Pirineos, y su luz dorada nunca le había parecido tan hermosa. Un agente de la UCO, un hombre de rostro severo y ojos cansados, ayudó a Javier a salir a través del agujero humeante. La luz del amanecer era casi dolorosa. Afuera, el caos era ordenado. Hombres con chalecos negros se movían con una eficiencia silenciosa, asegurando a los mercenarios de Torres, recogiendo armas, acordonando la zona. El aire, que minutos antes olía a metal quemado y explosivos, ahora se mezclaba con el aroma a pino y tierra húmeda de la montaña. Peña salió tras él, protegiendo el portátil como si fuera un recién nacido. Se acercó al oficial al mando, sin decir una palabra, y le entregó el dispositivo. El oficial lo tomó con una solemnidad que reconocía el peso de la historia digital que contenía. En ese intercambio silencioso, el poder pasó de las sombras a la luz. Javier cogió a Sofía en brazos, que se aferró a su cuello, y por primera vez en meses, sintió que podía respirar. Un aire limpio y lleno de promesas, no el aire viciado de una furgoneta o una tumba. Fueron trasladados en un helicóptero que aterrizó en un claro cercano. El estruendo de sus hélices el sonido más glorioso que Javier había oído nunca. No los llevaron a una comisaría, sino a una casa segura en las afueras de la ciudad, un lugar anónimo con paredes blancas y olor a café recién hecho. Mientras Sofía, bajo el cuidado de una psicóloga infantil, dibujaba soles y casas con tejados rojos, Javier y Peña contaban su historia a un comité de fiscales y altos mandos de la Guardia Civil. La voz de Javier, al principio temblorosa, se fue asentando a medida que relataba la desesperación, el descubrimiento y la lucha. Los hombres de traje que lo escuchaban no mostraban emoción, pero sus ojos reflejaban la gravedad de la traición que se desplegaba ante ellos. Las pruebas del portátil de Peña, ahora proyectadas en una gran pantalla, eran irrefutables: grabaciones, transferencias bancarias, fotos. La red de Torres quedaba expuesta, cada nudo, cada conexión, cada crimen. El carpintero y el fantasma habían entregado la llave para desmantelar un imperio. La detención del general Marcos Torres no fue un espectáculo de sirenas y violencia. Ocurrió en el lugar donde él se sentía más invulnerable, el exclusivo club de campo donde se reunía la élite del país. Mientras Torres levantaba una copa de champán para celebrar un acuerdo comercial, dos hombres de aspecto distinguido, el fiscal general del Estado y el jefe de la UCO, se acercaron a su mesa. Con una calma gélida, le informaron de que estaba detenido por alta traición. Por un instante, la máscara de arrogancia de Torres se resquebrajó, revelando una fugaz expresión de pánico e incredulidad. No hubo forcejeo. Fue escoltado discretamente, pero cada miembro del club, cada político y cada empresario, vio al hombre más poderoso del ejército ser humillado y despojado de su poder. La noticia estalló en los medios de comunicación como una bomba nuclear.
Un escándalo de proporciones sísmicas que sacudió los cimientos del gobierno y del país. El intocable había caído. El castillo de naipes se había derrumbado con un solo soplo de verdad. A Eduardo Peña, el fantasma, se le concedió inmunidad total. Su nombre fue limpiado y su acto de valentía, reconocido. Entró en el programa de protección de testigos, preparándose para una nueva vida con una nueva identidad. Antes de desaparecer para siempre, tuvo una última conversación con Javier en la terraza de la casa segura. El sol de la tarde bañaba las colinas. «Salvaste mucho más que mi vida, Javier», dijo Peña. Su mirada ya no era paranoica, sino tranquila. «Me recordaste por qué empecé todo esto, por gente como tú y tu hija». Le tendió a Javier una pequeña tarjeta de metal. «Si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, esta cuenta no puede ser rastreada. Es tuya». Javier negó con la cabeza. «Ya tengo todo lo que necesito». Se dieron la mano, no como espía y civil, sino como dos hombres que habían enfrentado el abismo juntos y habían sobrevivido. Luego, Peña se fue, caminando hacia un coche sin distintivos, un fantasma que finalmente encontraba la paz, disolviéndose en el mundo que había ayudado a salvar. Javier se convirtió en una celebridad a su pesar. Los periódicos lo llamaban el carpintero héroe, el David que había derribado a Goliat. Le ofrecieron entrevistas, contratos para libros, apariciones en televisión, pero él rechazó todo. Su única preocupación era Sofía. El gobierno, ansioso por cerrar el capítulo más oscuro de su historia reciente con una nota positiva, se puso en contacto con él. En una reunión formal en un despacho ministerial, un funcionario de alto rango le comunicó la decisión del Estado. No era solo una cuestión de gratitud, sino de justicia. Le informaron que, por su papel crucial en la desarticulación de una trama que amenazaba la seguridad nacional, recibiría una recompensa sustancial. La cifra que mencionaron hizo que a Javier se le cortara la respiración. Era una suma que su mente ni siquiera podía procesar, un número con más ceros de los que había visto en su vida. Era la libertad. Era la seguridad. Era el futuro que le habían robado, devuelto con intereses. La recompensa no fue solo monetaria. El funcionario le entregó una carpeta de cuero. Dentro, no había registros financieros de corrupción, sino un único documento: la escritura de propiedad de la parcela de su abuelo en los Pirineos, transferida legal e indiscutiblemente a su nombre. El lugar que había sido un símbolo de su desesperación y de la falsa esperanza, era ahora, oficialmente, su hogar. El funcionario le explicó que el valor del terreno se había disparado al ser colindante con la nueva reserva natural protegida, la misma mentira que Torres había usado como amenaza. La ironía era casi poética. Javier miró la escritura, su nombre impreso en el papel oficial. La tierra ya no era una ruina, sino una promesa. Ya no era un final, sino un comienzo. Salió del ministerio, no a una furgoneta fría, sino a un coche con chofer que lo esperaba, sintiendo el peso de la escritura en su mano, un ancla que lo conectaba a un futuro sólido y lleno de posibilidades. Un año después, Javier estaba de pie en esa misma parcela. El esqueleto de la cabaña había desaparecido. En su lugar, se alzaba una hermosa casa de madera y cristal, diseñada por él mismo y construida por un equipo de los mejores artesanos locales. El olor a pino recién cortado y a tierra fértil flotaba en el aire. El búnker decrépito había sido sellado para siempre, su puerta de acero cubierta por un jardín de rocas y flores silvestres, borrando la cicatriz de la montaña. Sofía, que ahora tenía 9 años, corría por un prado verde, su risa mezclándose con el canto de los pájaros y el susurro del viento en los árboles. Ya no era la niña silenciosa de ojos asustados. Era una niña llena de vida y alegría, segura en su hogar. Javier la observaba, el sol calentando su rostro, y una profunda sensación de paz lo invadió. No estaba huyendo de nada. Estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Estaba en casa. El sonido de un martillo, de la creación, resonaba en el valle. En una de las laderas de la propiedad, donde antes solo había maleza, ahora se erigía un taller de carpintería que era la envidia de la comarca. Era un edificio espacioso, con grandes ventanales que inundaban el interior de luz natural. Dentro, el orden y la belleza reinaban.
Herramientas de última generación colgaban en paneles inmaculados, pilas de maderas nobles, roble, nogal, cerezo, desprendían un perfume embriagador. Javier pasaba sus días aquí, no por necesidad, sino por pasión. El tacto de la madera, el desafío de transformar un trozo de materia prima en algo hermoso y funcional, lo conectaba con la mejor parte de sí mismo. Ya no era el carpintero que luchaba por conseguir trabajo, era un artista que creaba por amor al arte. Sus muebles, conocidos por su calidad y su diseño, tenían lista de espera de meses. El hombre que lo había perdido todo, ahora creaba belleza y solidez con sus propias manos, reconstruyendo no solo su vida, sino también su alma. Aquella noche, la escena era un mundo aparte de la pesadilla de la furgoneta. Un fuego crepitaba alegremente en la gran chimenea de piedra de la sala de estar. La casa estaba llena del aroma de un estofado de ternera que se cocinaba a fuego lento. Javier y Sofía estaban sentados a una larga mesa de roble macizo que él mismo había construido. Compartían la cena, riendo y hablando sobre su día. La luz cálida se reflejaba en los ojos brillantes de Sofía. «Papá», dijo ella, con la boca llena de pan, «¿podemos hacer galletas de chocolate después de cenar?» Javier la miró, una sonrisa genuina iluminando su rostro. Una sonrisa que ya no era una máscara para ocultar el pánico. Se inclinó y le dio un beso en la frente. «Claro que sí, cariño», respondió, su voz llena de una calidez que venía del fondo de su corazón. «¿Todas las que quieras?» Miró a su hija, sana, feliz y segura, y supo que finalmente había cumplido la promesa que le había hecho a su esposa. Había construido un hogar para ella, un hogar de verdad. Desde la ventana de su taller, Javier miraba a veces la cima de la montaña donde todo había comenzado. Pensaba en el hombre que llegó allí, un hombre quebrado sin nada más que 50 euros y una desesperación sin límites. Había tocado el fondo más oscuro, se había enfrentado a un mal que apenas podía comprender, y había salido del otro lado, no ileso, sino transformado. Su historia era la prueba de que incluso en la noche más profunda, cuando toda esperanza parece perdida, el instinto de un padre por proteger a su hijo puede desatar una fuerza capaz de mover montañas y derrocar imperios. Era un recordatorio de que el valor no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. ¿Qué historias de coraje te han inspirado a nunca rendirte? Si la increíble odisea de Javier te ha llegado al alma y te ha hecho creer en los nuevos comienzos, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Cada semana, desenterramos una nueva historia que demuestra que, a veces, para encontrar la luz, primero hay que atravesar la más completa oscuridad.